Bienvenidos al canal. Hoy vamos a preparar risotto de setas. Para empezar vamos a cortar la cebolla en trocitos pequeños y las setas también a trozos. Ponemos el caldo al fuego porque vamos a necesitar que hierva. Ponemos un poquito de aceite en una sartén y empezamos a hacer la cebolla. Importante, vamos a añadir sal para que pierda la acidez. Cuando la cebolla haya empezado a coger color, podemos añadir las setas. En este caso, yo utilicé champiñones, pero en Italia se suelen utilizar las setas porcini. Si podéis conseguirlas, mucho mejor. Y si os gustan más otras setas, pues también podéis probar. Una vez las setas estén casi hechas, vamos a añadir el arroz y vamos a bajar un poquito el fuego para que no se nos pegue. Lo mezclamos bien para que se combinen todos los sabores y ponemos un poquito de vino blanco, sal, pimienta y toque personal mejorana. Es hora de añadir el caldo, que ya debería estar hirviendo. Añadimos la mitad del caldo y dejamos que el arroz se vaya haciendo. Podéis tapar la sartén como yo he hecho. Pasado un rato veremos cómo el arroz se ha ido bebiendo el caldo. Podemos ir añadiendo caldo, aunque os recomiendo que después de la primera vez no añadáis grandes cantidades, porque no queremos que el arroz quede caldoso, solo meloso. Vamos añadiendo pequeñas cantidades hasta que esté hecho para no pasarnos. Una vez hecho el arroz, añadimos el queso. Mezclamos para que quede bien fundido y todo integrado y a servirlo. Meloso y en su punto.